El polvo se arremolinaba alrededor de Pueblo Libre, un pueblo irónicamente llamado así, donde las mujeres vivían bajo una ley tácita de obediencia silenciosa. Una periodista, impulsada por una sed de verdad, se embarcó en un peligroso viaje para descubrir la inquietante realidad de Pueblo Libre. Hace generaciones, un devastador terremoto dejó a Pueblo Libre en ruinas. Las mujeres, dejadas para reconstruir, se convirtieron en los pilares de la comunidad. Un nuevo orden social surgió, controlando la nueva fuerza de las mujeres. El concepto de sí, el sí inquebrantable, echó raíces para asegurar el cumplimiento. Se convirtió en un símbolo de sacrificio y en un grillete de servidumbre. El sí se tejió en su cultura, una canción de cuna cantada a las hijas. Las mujeres, una vez salvadoras, se convirtieron en prisioneras de su resiliencia. La tradición del sí se solidificó en una ley inquebrantable. Se convirtió en una marca de su identidad, una insignia de sufrimiento silencioso. El terremoto dio origen a un temblor más profundo, sacudiendo los cimientos de su libertad. La tradición del sí estaba marcada por un ritual que involucraba un huevo de serpiente. A los 13 años, cada niña recibía un huevo, simbolizando su vida de obediencia. El huevo, llevado en todo momento, era una carga física de su inminente servidumbre. Cuando la serpiente eclosionaba, la niña era considerada una mujer, lista para cumplir con su deber. La serpiente, enrollada alrededor de su muñeca, era una encarnación viviente de la ley. Representaba la dualidad de sus vidas, resiliencia y sufrimiento silencioso. El abrazo de la serpiente era un recordatorio constante del precio que pagaban por la supervivencia. A pesar de la sofocante tradición, las brasas de la rebelión brillaban dentro de algunas mujeres. Escondido bajo la obediencia, una resistencia silenciosa hervía a fuego lento. Soñaban con una vida donde sus voces pudieran ser escuchadas. Sus conversaciones susurradas eran un testimonio de su espíritu perdurable. Sus pequeños actos de rebelión fueron significativos, grietas en la fachada de la obediencia. Los susurros de disidencia se hicieron más fuertes, una promesa de cambio en Pueblo Libre. Las normas sociales de Pueblo Libre estaban entretejidas en la vida diaria. A las mujeres se les enseñaba la obediencia desde el nacimiento. Sus vidas eran una representación del sí. El diseño del pueblo reforzaba su sumisión, con movimientos restringidos e interacciones monitoreadas. Sus días estaban llenos de tareas que las ataban a sus roles prescritos. Eran fantasmas en sus propias vidas, atrapadas en un ciclo de servidumbre. Los hombres de Pueblo Libre eran los guardianes de la tradición, asegurando la obediencia de las mujeres. Los ancianos tenían la máxima autoridad, presidiendo rituales que ataban a las mujeres a su destino. Los hombres más jóvenes, ansiosos por afirmar su dominio, eran celosos aplicadores de la tradición. La aplicación del sí era a la vez sutil y brutal, manteniendo el control a través del miedo. Su poder se basaba en la intimidación, convirtiéndolos en los carceleros de los espíritus de las mujeres. Eran los guardianes del silencio. La presión para obedecer tuvo un gran impacto en las mujeres de Pueblo Libre. El peso del sí aplastaba sus espíritus, robándoles la alegría y erosionando su sentido de identidad. Muchas mujeres se sentían atrapadas en una vida que no eligieron, sus identidades borrosas. La depresión y la desesperanza eran comunes, ya que lloraban la pérdida de su libertad. El sí se convirtió en un símbolo de su opresión, un testimonio del peso aplastante del silencio. Elena, un pilar de la comunidad, trabajaba en el telar con facilidad.
Bajo su obediencia, una tormenta rugía. Casada joven, tuvo 5 hijos, cada nacimiento un recordatorio de su falta de voz. Anhelaba una vida donde su sí significara algo. Su esposo esperaba obediencia, sin considerar nunca sus sueños. Helena se movía por la vida como un fantasma, su espíritu atado a la ley del sí. Isabela poseía un fuego interior, una chispa de desafío. Cuestionó la tradición y juró liberarse. Su rebelión comenzó con pequeños actos de desafío, que se volvieron más audaces con el tiempo. Habló, compartiendo historias de un mundo donde las voces de las mujeres importaban. Isabela enfrentó consecuencias, pero se negó a ser silenciada. Su desafío era un faro de esperanza, un testimonio del espíritu indomable de las mujeres de Pueblo Libre. A pesar de la naturaleza opresiva de la tradición, existía un fuerte sentido de comunidad entre las mujeres de Pueblo Libre. Unidas por su experiencia compartida, su sufrimiento silencioso, formaron una hermandad. Un vínculo forjado en los fuegos de la opresión, un pacto silencioso de apoyo y comprensión. Encontraban consuelo en la compañía mutua, un refugio compartido de las implacables demandas de los hombres. Su comunicación era sutil, un lenguaje de miradas, gestos y palabras susurradas intercambiadas en las sombras. Compartían historias de sus sueños, sus esperanzas, sus miedos. Lloraban sus libertades perdidas, sus elecciones robadas. Se ofrecían consuelo, un reconocimiento silencioso de su dolor compartido. Su comunicación silenciosa era un salvavidas, un testimonio de su espíritu perdurable. En la oscuridad de su opresión compartida, encontraron fuerza en su unidad, celebraban pequeñas victorias, lloraban pérdidas compartidas, se ofrecían un hombro para llorar, una mano para sostener. Su hermandad era una fuente de resiliencia, una fuente de esperanza frente a la desesperación. Eran un ejército silencioso, unido en su sufrimiento, su deseo compartido de libertad. Su vínculo, aunque tácito, era inquebrantable. Era un testimonio del poder de la conexión humana, la resiliencia del espíritu humano. Eran las guardianas silenciosas de las almas de las demás, las guardianas de sus sueños compartidos. Eran el corazón de Pueblo Libre, la hermandad silenciosa que mantenía unida a la comunidad. Su unidad era una rebelión silenciosa, una promesa silenciosa de cambio. El impacto psicológico de la tradición del sí era profundo, dejando cicatrices invisibles en las almas de las mujeres de Pueblo Libre. La presión constante para obedecer, la incapacidad de expresar sus verdaderos sentimientos, creaba una profunda sensación de alienación. Eran extrañas en sus propias vidas, fantasmas que habitaban cuerpos que ya no sentían como suyos. Sus mentes eran campos de batalla, marcados por la lucha constante entre la obediencia y el desafío. La incapacidad de decir no erosionaba su sentido de sí mismas. Sus deseos, sus opiniones, sus propias identidades eran suprimidas bajo el peso de la tradición. Se convertían en reflejos de los deseos de los hombres, ecos de las expectativas del pueblo. Su individualidad era robada, su chispa única extinguida. Eran como marionetas, sus hilos tirados por la mano invisible de la tradición, sus movimientos dictados por los deseos de los hombres. Muchas mujeres desarrollaron un miedo profundamente arraigado a expresar su verdadero yo. Las posibles consecuencias del desafío, el miedo al ostracismo y al castigo, las mantenían atrapadas en un ciclo de silencio. Aprendieron a enmascarar sus emociones, a ocultar sus verdaderos sentimientos detrás de una fachada de conformidad. Sus sonrisas eran máscaras, sus risas ecos vacíos de una alegría que ya no sentían. Su silencio era un escudo, protegiéndolas de los peligros potenciales de expresar su verdadero yo. La presión constante para conformarse creaba una profunda sensación de ansiedad. Las mujeres vivían en un estado de inquietud perpetua, siempre anticipando la siguiente petición, la siguiente demanda. Sus cuerpos estaban tensos, sus mentes corrían, sus espíritus cansados por la lucha constante por mantener la fachada de obediencia. Eran como resortes tensos, constantemente a punto de romperse.
sus nervios deshilachados por la implacable presión de la tradición del sí. La tradición del sí no solo robaba las voces de las mujeres, sino también sus sueños. Desde temprana edad, sus aspiraciones eran sofocadas, sus ambiciones aplastadas bajo el peso de las expectativas. Se les enseñaba a aceptar sus roles predeterminados, a abrazar una vida de servidumbre. Su potencial estaba enterrado bajo el peso de la tradición, sus talentos dejados a marchitarse en las sombras de la obediencia. Sus espíritus, una vez vibrantes y llenos de promesa, se extinguían lentamente por las implacables demandas del sí. Las mujeres de Pueblo Libre llevaban dentro de sí un cementerio de sueños incumplidos. Sueños de educación, de viajes, de carreras, de amor. Sueños que se consideraban inapropiados, inaceptables, imposibles. Se veían obligadas a enterrar estos sueños en lo profundo de sus corazones, a llorar las vidas que podrían haber vivido. Eran como pájaros enjaulados, sus alas cortadas, sus canciones silenciadas, su libertad un sueño distante e inalcanzable. La incapacidad de expresar sus deseos creaba una profunda sensación de frustración. Las mujeres anhelaban compartir sus pensamientos, sus opiniones, sus esperanzas, pero sus voces estaban atrapadas dentro de los confines del sí. Se veían obligadas a tragarse sus palabras, a enterrar sus verdaderos sentimientos en lo profundo de sus corazones. Su silencio era una fuente constante de dolor, una herida supurante que nunca sanaba. Sus voces silenciadas resonaban en el silencio de su opresión, un recordatorio constante de su libertad robada. La tradición del sí creaba un ciclo de desesperación, transmitido de generación en generación. Las madres, incapaces de liberarse de las limitaciones de su propia falta de voz, perpetuaban inadvertidamente el ciclo criando a sus hijas para que aceptaran el mismo destino. Les enseñaban a sus hijas el arte de la obediencia, la importancia de la conformidad, la necesidad del silencio. Transmitían el legado del sí, el pesado manto de opresión que había envuelto sus propias vidas. El panorama emocional de Pueblo Libre era sombrío. Las mujeres, agobiadas por el peso de la tradición del sí, vivían en un estado de tristeza perpetua. Sus sonrisas eran máscaras, ocultando el profundo dolor que les roía el alma. Su risa era un eco hueco, un intento fugaz de escapar de la realidad opresiva de sus vidas. Sus ojos contenían un profundo dolor silencioso, un testimonio silencioso del coste emocional de su existencia sin voz. Muchas mujeres sufrían de depresión, un pesado manto de desesperación que envolvía sus espíritus. Se sentían atrapadas, indefensas y desesperanzadas. Sus días eran una mancha borrosa de tareas interminables, sus noches llenas de sueños inquietos y miedos tácitos. Anhelaban una vía de escape, un respiro de la presión constante de obedecer, pero la tradición del sí las mantenía cautivas, sus cadenas invisibles atándolas a una vida de silenciosa desesperación. La supresión de sus emociones provocaba una serie de dolencias psicológicas y físicas. La ansiedad, el insomnio y la fatiga crónica eran comunes entre las mujeres. Sus cuerpos, agobiados por el peso de su dolor no expresado, comenzaban a traicionarlas. Eran como flores marchitas, sus colores vibrantes desvanecidos, sus pétalos caídos, su fuerza vital agotándose lentamente. Sus dolencias físicas eran un reflejo de su agitación interior, una manifestación de las profundas cicatrices emocionales dejadas por la tradición del sí. Los ecos de la desesperación resonaban por todo el pueblo, una sinfonía silenciosa de dolor. Las mujeres de Pueblo Libre, atrapadas en un ciclo de falta de voz y obediencia, vivían en un mundo desprovisto de alegría, un mundo donde la esperanza era un sueño lejano e inalcanzable. Su silencio era un testimonio de su sufrimiento, un recordatorio inquietante del impacto devastador de la tradición del sí. Sus gritos silenciosos resonaban a través de las generaciones, una súplica desesperada por la libertad, por una voz, por una vida más allá de los confines del sí. La periodista, habiendo presenciado el impacto devastador de la tradición del sí, sabía que tenía que actuar. No podía simplemente documentar el sufrimiento de las mujeres e irse.
sentía la responsabilidad de ayudarlas, de amplificar sus voces silenciadas. Sabía que romper el ciclo de opresión sería un proceso largo y arduo. Creía en el poder de las historias para impulsar el cambio. Comenzó compartiendo las historias de las mujeres que había conocido. La fuerza tranquila de Helena, el desafío ardiente de Isabela, la hermandad silenciosa que las unía. Escribió con pasión, con empatía, con un ardiente deseo de exponer la injusticia. Pintó vívidas imágenes de sus vidas, sus luchas, sus esperanzas, sus sueños. Quería que el mundo viera a las mujeres como supervivientes resilientes. Romper las cadenas del sí fue un proceso gradual, un lento pero constante desmantelamiento de una antigua tradición. Requirió coraje, resiliencia y el apoyo inquebrantable de las propias mujeres. Fue una batalla librada no con armas, sino con palabras, con educación, con la inquebrantable creencia en su derecho a elegir su propio destino. Fue una revolución librada en susurros, en momentos robados de desafío, en la fuerza silenciosa de su hermandad compartida. Las mujeres comenzaron a desafiar la autoridad de los hombres, a cuestionar la necesidad de su obediencia. Comenzaron a decir no, tímidamente al principio, luego con creciente confianza. Rechazaron peticiones irrazonables, desafiaron expectativas injustas y exigieron ser tratadas con respeto. Sus voces, una vez silenciadas, comenzaron a elevarse, resonando por el pueblo, rompiendo el silencio opresivo que había reinado durante generaciones. La educación se convirtió en una poderosa herramienta para el cambio. Las mujeres, ansiosas por aprender, abrazaron la oportunidad de ampliar sus conocimientos, de desarrollar nuevas habilidades, de empoderarse a sí mismas. Aprendieron sobre sus derechos, sobre el mundo más allá de Pueblo Libre, sobre la posibilidad de una vida diferente. Se dieron cuenta de que su silencio no era una señal de debilidad, sino un arma que se había utilizado en su contra. Aprendieron a manejar sus voces, a decir su verdad, a exigir su libertad. La transformación de Pueblo Libre fue lenta pero profunda. Los hombres, inicialmente resistentes al cambio, comenzaron gradualmente a reconocer la fuerza y la resiliencia de las mujeres. Se dieron cuenta de que la tradición del sí, aunque pretendía mantener el orden, había creado en cambio una comunidad de espíritus quebrantados. Comenzaron a escuchar las voces de las mujeres, a reconocer sus deseos, a respetar sus elecciones. El pueblo, una vez envuelto en silencio, comenzó a despertar, su espíritu renovado por el coraje y la determinación de sus mujeres. Las cadenas del sí se rompieron, eslabón a eslabón, reemplazadas por los lazos de respeto mutuo, comprensión y humanidad compartida. La historia de Pueblo Libre es un crudo recordatorio de la naturaleza insidiosa de la opresión. Demuestra cómo la tradición, cuando se tuerce, puede silenciar voces y negar la capacidad de actuar. La tradición del sí se transformó en una fuerza sofocante, robando a las mujeres su individualidad. Convirtió un pueblo destinado a ser libre en una prisión de silencio y sumisión. Subrayó la fragilidad de la libertad y la constante vigilancia necesaria para protegerla. Pero la historia de Pueblo Libre es también un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. Las mujeres, a pesar de la presión, nunca se rindieron por completo. Las brasas de la rebelión siguieron brillando. El desafío de Isabela, la fuerza silenciosa de Helena y la hermandad silenciosa se convirtieron en faros de esperanza. Demostraron el poder indomable del espíritu humano para resistir la opresión. La llegada de la periodista amplificó los susurros de disidencia en un coro de desafío. Sus artículos rompieron el muro de silencio, llevando la difícil situación de las mujeres a la atención del mundo. Los ecos del sí fueron reemplazados por el resonante grito de libertad. El pueblo resonó con la risa de los niños, las voces de las mujeres y la promesa de un futuro más brillante. La historia de Pueblo Libre sirve como un poderoso recordatorio de que la esperanza puede florecer y el cambio siempre es posible.